veo es esta que te acabo de decir. Ujú. Es un fracaso de su generación y no lo aceptan. Yo nunca he visto un párrafo en donde diga nos equivocamos o nos equivocamos en esto y esto. Porque habría que preguntarle a Cedillo, bueno, entonces el 70% de la población en México estamos equivocados y tú estás bien. El 70% somos autoritarios y tú eres un demócrata. Pero en todas las comparaciones va a perder. El No, país de Cedillo fue infinitamente menos violento que el de López Obrador. Pese a todo, el crecimiento de la economía fue mejor, a pesar de la Pero grave crisis del infinitamente mejor, 95, Ciro. que al culpar a Cedillo, lo que... Ciro Gómez Leiva enseñó el hambre y se puso como migajero del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Camaradas, Ciro leyó un comunicado de Ernesto Zedillo que dice que se lo envió y le pidió que lo hiciera público. En ese comunicado, ya sabrán, se lanza con todo contra la presidenta Claudia Sheinbaum y también con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolos de que ya acabaron con la democracia en México. Háganme ese chingado favor. Ha de traer todo el hocico sangrando Ernesto Zedillo Ponce de León. Alguien de aquí de ustedes que pues ya tenía edad para recordar cuando era presidente Ernesto Zedillo, ¿me puede decir cuántas matanzas hubo en ese sexenio de la muerte? ¿Cuántas matanzas pues ordenadas desde la presidencia y ejecutadas por el ejército? Bueno, ¿alguien me puede decir qué fue lo del Fobaproa? Que Ernesto Zedillo decidió salvar a pues empresarios bancarios que no hicieron bien sus cosas y que se fueron a la quiebra. Él decidió salvarlos con dinero público y toda la gente que tenía hipotecas y ahorros se fue al carajo. Entonces, este señor viene a salir hoy a hablar y criticar a Andrés Manuel López Obrador. Todavía Ciro Gómez Leiva tiene la desvergüenza de decir que Claudio Sheinbaum, si se pone a defender a Andrés Manuel López Obrador, va a salir perdiendo, porque AMLO no tiene nada que compararse con Zedillo, porque en Zedillo no hubo tanta violencia, según Ciro Gómez Leiva. Bueno, estamos en otro contexto, porque hay que recordar que cuando estuvo López Obrador le dio un garrotazo al avispero y desde ese momento que declaró la guerra al narco, la violencia, si estaba aquí, se vino hasta acá. Y hasta el momento no ha podido reducirse. Los tiempos de violencia de Zedillo son otros tiempos. Aún así, tuvo muchas matanzas en su gobierno ordenadas desde la presidencia. Es un sexenio de la muerte. La economía, según dice Ciro Gómez Leiva, que estaba muy bien con Ernesto Zedillo, pero entonces, ¿por qué tuvo que rescatar a los banqueros que estaban quebrados? ¿Y por qué miles de personas en México perdieron sus propiedades? Me incluyo yo como uno de esa estadística. No tiene vergüenza, la verdad, Ciro Gómez Leiva al ponerse a defender a este canalla de Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Por qué? Nunca abrió el hocico cuando estuvo Peña Nieto, cuando estuvo Calderón, cuando estuvo, pues, Vicente Fox Quesada o anteriores. ¿Por qué nunca se le ocurrió abrir el hocico? Y precisamente ahora que el PRI y el PAN ya casi están muertos, pues reviven de la tumba a Ernesto Zedillo Ponce de León. Pero la neta, solamente esto les va a perjudicar, porque revivir a una momia, la verdad, no tiene ni pies ni cabeza. Vamos a escuchar, camaradas, primeramente, cómo Ciro Gómez Leiva se pone de tapete, de chayotero, porque no entiendo otra cosa, pues si tú eres un objetivo e imparcial, dices la verdad, pero si te están pagando, pues vas a decir lo que Ernesto Zedillo quiere que digas. Así lo interpreto yo. Escúchenlo y no sé si me den la razón en la caja de los comentarios. Despuésito vamos a escuchar una entrevista que tuvo Ciro Gómez Leiva con Marcelo Ebrard, donde Marcelo Ebrard también pues desnuda lo que fue el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León y todavía Ciro Gómez Leiva se pone a defenderlo y a darle la contraria a Marcelo Ebrard. Usted tendrá su opinión, pásese por todo el video y al final me la deja en la caja de los comentarios. Vamos a escuchar.
Bueno, acabo de recibir un texto del expresidente Ernesto Zedillo, que supongo está comenzando a circular o en los próximos minutos lo hará circular por otros medios. Lo leo Sí, completo. señor. Dice, es un texto liberado hace unos momentos, dice el expresidente Zedillo: la presidenta Sheinbaum sigue incurriendo en calumnias e insultos para evitar enfrentar su grave responsabilidad como cómplice de la muerte de la democracia mexicana y la construcción de un Estado policial con el que más pronto que tarde los mexicanos que no acepten el nuevo régimen de tiranía con partido hegemónico como en los viejos tiempos serán silenciados y reprimidos. Trata de anular a un mensajero de la noticia de la muerte de nuestra democracia, un servidor, suponiendo que así se distraerá la atención de las felonías contra la democracia cometidas por López Obrador, su partido y demás cómplices. Reitero, desde que denuncié el pasado 15 de septiembre la supuesta reforma judicial y demás acciones del gobierno de Morena contra la República, sabía que reaccionarían con difamaciones e injurias. Tenía claro que romper el silencio que me autoimpuse como expresidente para no opinar públicamente sobre los asuntos de nuestro país tendría un costo significativo. Pero siempre he tenido claro que hay algo mucho más importante que la condición y comodidad personal: México y la defensa de su democracia. Entre otras cosas, la presidenta Sheinbaum me acusa de contar con una pensión de la institución a la que serví muchos años. Ese beneficio fue acordado con posterioridad a mi gobierno. Al determinarlo, la institución cumplió con lo dispuesto en la ley que la regula, y supongo que ese acuerdo reconoció los servicios que presté a la misma. Entre otras responsabilidades, me correspondió encabezar la renegociación de la deuda externa de multitud de empresas productivas generadores de miles de empleos, cuya viabilidad para seguir funcionando estaba en duda al estallar la crisis financiera de 1982, cuando el mecanismo que, con la colaboración de varios colegas del Banco Central, concebí, negocié con los acreedores extranjeros, promoví entre las empresas endeudadas, por fin alcanzó su objetivo de reestructurar y reducir los pasivos correspondientes. El mecanismo fue debidamente liquidado. Ahí habla sobre el Picorca. No me apenó aceptar la jubilación acordada y simultáneamente renunciar a mi pensión como expresidente. En retrospectiva, fue una decisión acertada. Al llegar López Obrador a la presidencia, de manera arbitraria y grosera, dispuso la cancelación de las pensiones, la seguridad y cualquier apoyo administrativo conferidos a los expresidentes del país. Ante la insidiosa e ilegal referencia de la presidenta Sheinbaum a mi pensión del Banco de México, cabe demandarle que aclare con todo detalle el fundamento jurídico y el costo de los enormes beneficios que goza López Obrador en su simulado retiro con cargo al erario público. El ocultamiento de esta información seguramente ayudó a tomar la decisión de desaparecer el INAI. La presidenta insiste, ya en la parte final del mensaje de Ernesto Zedillo, dice Ernesto Zedillo: la presidenta insiste y está en su derecho en el tema del rescate bancario, que formó parte de la respuesta a la crisis financiera que tuvo que enfrentar mi gobierno. Que lo haga, pero sin incurrir en falsedades ni calumnias. También pudiera ocuparse en pensar qué haría ella de enfrentar el riesgo de quiebra del sistema bancario y con ello de la economía del país. Confío en que aún a costa de su popularidad personal, dice, tomaría graves decisiones para evitar esa quiebra y asimismo cumplir con la ley que protege los depósitos bancarios. Asimismo, quiero insistir que, como se hizo con el rescate del sistema bancario, vea ella misma que se realicen auditorías independientes y profesionales de la destrucción del aeropuerto a medio terminar, y vuelve a hablar de Dos Bocas, del Tren Maya. Se debe saber cuánto costaron y qué beneficios se perdieron con esos caprichos de López Obrador. Y concluye diciendo Ernesto Zedillo: es lamentable que la presidenta siga defendiendo la extinción del Poder Judicial Federal independiente y profesional, sin duda con aspectos mejorables, para sustituirlo por
otro integrado mediante una farsa vergonzosa de elecciones, con jueces que serán empleados e incluso familiares de quienes controlan a los poderes ejecutivo y legislativo. Y peor aún, como ya está siendo acreditado, individuos vinculados al crimen organizado. Al consumarse este criminal engaño, quedará liquidada la democracia mexicana y Morena tendrá todos los instrumentos para coartar los derechos fundamentales de los mexicanos, como he venido sosteniendo desde el pasado septiembre y reiteré en el artículo en Letras Libres, donde explico la gravedad del atentado que ha sufrido la República. Firma Ernesto Zedillo. Manuel. Fresquecita, digamos que fresquecita esta respuesta que está difundiendo el expresidente Ernesto Zedillo a lo que ya sabemos va a suceder además en la conferencia de prensa, porque la presidenta Sheinbaum lo que dice es vamos a ocuparnos ahora del FOBAPROA, muy al estilo de Morena. Esta parte sí pareciera que no va a cambiar en relación a lo que hemos visto o lo que vimos con López Obrador, de tratar de convertir en ideología algo que está preguntando el presidente Zedillo o que está criticando, que tiene que ver precisamente con la destrucción de la democracia. Ciro, queda el texto ahí entonces. Pero en esa va a perder la presidenta. Bueno, no va a perder, porque cuando tienes el control de todo el aparato pues claro, de difusión, pues no pierdes. Pero en todas las comparaciones va a perder. El país de Zedillo fue infinitamente menos violento que el de López Obrador. Pese a todo, el crecimiento de la economía fue mejor, a pesar de la grave crisis infinitamente del 95, mejor, que al culpar a Zedillo, lo que está haciendo la 4T, la presidenta Sheinbaum, es liberar de responsabilidades a Carlos Salinas. Pues sí. Entre otras cosas. Los indicadores de salud van a ser mejores, los propios indicadores de reducción de pobreza van a ser muy parecidos. Entonces, en un comparativo, el tamaño del endeudamiento comparado con lo que fue en el último año del gobierno de López Obrador, pues no va a haber punto de comparación. Y eso sin meter variables como el manejo de la pandemia y la muerte de 200, 300 mil mexicanos, que según los análisis externos. Bueno, ahí se las dejo, mexicanos. Yo lo veo y no lo creo. ¿Cómo es que pierden la vergüenza estos periodistas o ya la perdieron desde hace mucho y se ponen de tapetes del régimen? No creo que sea Ernesto Zedillo, alguien está detrás de él y le debieron de haber batallado un chingo para poder desempolvarlo, porque pues debieron de haber pensado en otros, porque Ernesto Zedillo está quemadísimo, pero a lo mejor Felipe Calderón pues está peor, ligado al narcotráfico con Genaro García Luna. Peña Nieto pues está fresquecito y es un burro además. Vicente Fox Quesada ya pues tiene demencia senil y Carlos Salinas de Gortari no creo que sea opción. Él es el jefe, yo creo, de todos, es el que mueve a los títeres como estos. En fin, era el único que les quedaba porque pues en las nuevas generaciones no hay nada. El PRI y el PAN están en la lona. Solo falta que quieran candidatearlo para ser presidente en el 2030. Pero bueno, vamos a escuchar ahora a Marcelo Ebrard porque desnuda lo que fue el sexenio de Ernesto Zedillo y todavía este periodista Ciro Gómez Leiva se pone a pelear con Marcelo por defender a Ernesto Zedillo. Secretario, nada más. Pues muchas gracias, Marcelo. Sí, Manuel. Sí, yo quiero preguntar, no perder la oportunidad, secretario, para preguntar, ¿qué te pareció el texto de Letras Libres de Nexos del expresidente Zedillo, donde dice que en México murió la democracia? Hace una muy fuerte crítica, dice que se está creando un estado policial, no solamente al tema de lo de que tiene que ver con la Guardia Nacional, la entrega de obras, el asunto pues de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué te pareció el texto? Mira, yo creo que el problema que tiene, con todo respeto al doctor Zedillo, es que todas sus tesis y su explicación del mundo y de la situación de México
quedaron rebasadas por la realidad. Es decir, el doctor Zedillo es alguien que ha promovido las últimas décadas, y claro, como presidente, una tesis contraria o un escenario totalmente diferente a lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Entonces, cuando pasa eso y tú lees un escrito así, como el que él plantea, pues es como estar en contra de lo que la realidad está señalando. Es decir, como no tienes cómo explicar lo que está ocurriendo porque en tu teoría la globalización iba a tener éxito. Decía él hace pocos años, si se hace la apertura del sector energético que hizo Peña, el expresidente Peña, y si se hace una reforma fiscal que también se hizo, México va a crecer al 4 o más por ciento, y entonces se va a consolidar el sistema político del país. Lo que ocurrió fue otra cosa muy distinta, que fue que no hubo tales resultados, y entonces hubo un cambio de modelo político en el país, que es legítimo. El único que piensa así, en el escenario de, si tú te pones ahorita a revisar las principales revistas, o te pondría yo el caso, yo voy a Estados Unidos, ¿qué me dicen? Tiene un gran respeto a la presidenta de México, para nada la ven como alguien autoritaria, más bien lo contrario, electa legítimamente, con un apoyo muy amplio en el país y con mucho reconocimiento internacional. Eso es lo que ves. Es decir, nadie está cuestionando la democracia mexicana ahorita, ni en ninguna de las conversaciones que he tenido yo en Washington. No me refiero al gobierno, sino a pues las gentes que están pensando qué está ocurriendo en el mundo y hacia dónde va el mundo. Entonces yo difiero por completo de lo que él señala, pero la explicación que yo veo es esta, que te acabo de decir. Es un fracaso de su generación y no lo aceptan. Yo nunca he visto un párrafo en donde diga nos equivocamos o nos equivocamos en esto, esto y esto. Entonces, plantear que somos un régimen autoritario porque no coincides y porque no puedes explicar la fuerza que tiene, porque habría que preguntarle a Zedillo, bueno, entonces el 70% de la población en México estamos equivocados y tú estás bien. El 70% somos autoritarios y tú eres un demócrata que vive además en Estados Unidos. Entonces yo lo que plantearía es, no puedes aceptar la realidad y entonces no hay una explicación de por qué fracasaron. Más bien, él tendría que pensar por qué fracasaron. Porque el modelo que ellos plantearon fracasó. Y ahora estamos en otra etapa, no solo en México, yo estoy hablando de todo el mundo. Bien, pues muchas gracias, secretario. Sí. Gracias a ustedes, muy buen día, Ciro, me dio gusto saludarte. Bien, Marcelo, nada gracias. más me quedo con un punto. Él es ¿Sí? un poco mayor que tú, pero cuando dices la generación de Ernesto Zedillo, pues de alguna manera es tu generación también. Sé que te lleva 7, 8 años de edad, pero... Bueno, a lo que me refiero es a lo que pensaban... carrera es la generación de... Son la misma generación política. Pero no me refiero tanto a la biología, sino a la forma de pensar de su generación, de la generación referida no solo a cuando naciste, sino a que él encabezó como presidente una cierta idea del país, como decía De Gaulle, una cierta idea de México, ¿no? Entonces, esa idea y su afiliación de 100%, por supuesto, a las ideas en favor de la globalización y sus consecuencias, o sea, digamos lo que fue el consenso de Washington de los años 90, pues fracasó, es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, ese proyecto que él defendió no tuvo los resultados que planteaba, sino los contrarios, incluso perdieron el poder. Y es muy difícil para una persona aceptar eso. Entonces, si tú lees todo, sus escritos recientes, pues ¿qué es lo que no funcionó? Porque lo primero que tendrás que explicar es por qué lo que tú decías no funcionó. Y eso no existe en sus textos. Es como estar disconforme con la realidad, no solo de México, sino de todo el mundo. Gracias, Marcelo. Buen día. Gracias a ustedes. Gracias, secretario. Muy bien. Gracias. Muy buenos días. Bueno, Marcelo Ebrard, sobre el expresidente Zedillo, primero garantizando
bueno, reconfirmando esta información de que no se han ido inversiones de México, y luego pues dando, supongo que es la primera respuesta del gobierno a lo dicho a lo escrito por el presidente Ernesto Zedillo en la revista Letras Libres, y también el adelanto que publica de una entrevista que se difundirá más adelante en la revista Nexos. Estamos hablando como... Bueno, ahí está, camaradas, la verdad. Me da más vergüenza a mí que a estos periodistas propagandistas de pues, el régimen del PRI y del PAN. ¿Por qué no dice nada Ciro Gómez Leiva del Fobaproa, de las matanzas que hubo con Ernesto Zedillo? Y otro milagrito que no había mencionado es que entregó los ferrocarriles a una empresa extranjera y terminando su sexenio, Zedillo se fue al extranjero y a trabajar con esa misma empresa en un puesto importante. Eso es corrupción por donde le busque. Pero Ciro Gómez Leiva guarda silencio y se pone a comparar el gobierno de Zedillo con el de Andrés Manuel López Obrador, diciendo que el de Zedillo fue mejor. Ahí se los dejo. Ustedes tienen la mejor opinión. Déjenmela en la caja de los comentarios. Apóyenme con su poderoso like y compartan este video en sus redes sociales. Yo soy Carlos Santa Cruz y les mando un fuerte abrazo.